Bienvenidos a la sección número 7 de la serie Enseñanzas Bíblicas para el Hogar. Estamos con el tema general, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y bajo la sección, Dios es justo. Decíamos que el fundamento del pacto de Dios con su pueblo son los 10 mandamientos. Algunos textos más al respecto, donde notaremos de paso que la relación entre pacto y mandamientos, juicios o estatutos de Dios es clarísima. No hay ni siquiera que hacer el mayor esfuerzo para captarlo. Veamos, en el texto que sigue, tratemos de percibir la relación entre la justicia de Dios, su pacto y su ley. Leo de Deuteronomio 9, 6 al 11. Deuteronomio 9, 6 al 11. Por tanto, sabe que no es por tu justicia, la justicia del pueblo, sino por la de Dios. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Precisamente por eso es que se llama al lugar donde se guardan estas tablas el arca del pacto, como bien es sabido por todo estudiante de la Biblia. Algunos textos más. Deuteronomio 9:15. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Deuteronomio 33, 9b y 10a. Dice, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Primera de Reyes 8:9. Primera de Reyes 8:9. Dice, en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Primera de Reyes 8:21. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová, que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Salmo 25:10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Notemos aquí como pacto y testimonio de Dios son lo mismo. Otro más, Salmo 50:16. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? En este caso, pacto y ley o leyes son lo mismo. Lo mismo en el 78:10, Salmo 78:10. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Salmo 103:18. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. En el texto que sigue,
puede verse la relación entre pacto, juicio, rectitud y mandamientos. Me refiero al Salmo 111, versículos 5 al 10. Dice: ha dado mandamiento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Bien, hay muchos textos más, pero los dejaremos por aquí. Sintetizando este último punto: pacto de Dios es sinónimo de ley de Dios, o los mandamientos de Dios, el decálogo, que es la base del pacto de Dios con su pueblo redimido. Ahora bien, ¿cómo se relaciona el hecho de que pacto de Dios sea lo mismo que la ley de Dios con el hecho de que Dios sea justo? ¿Qué relación hay entre estas dos cosas? Es decir, ¿de qué forma el pacto de Dios con su pueblo enseña que Dios es justo, que es nuestro tópico? Muy simple: porque lo que les pidió como pueblo suyo en ese pacto se podía cumplir. O sea que las leyes que les dio para cumplir lo revelan a Él como un Dios justo, porque éstas están al alcance de las personas a las que se le da. Son posibles de cumplir por parte de ellos. Dicho en forma negativa, si las leyes que Él les dio para ser cumplidas por ellos como su pueblo eran imposibles de cumplir, entonces Dios es injusto. Este punto, hermanos y amigos, es de crucial importancia que sea entendido si hemos de concebir a Dios como justo. El problema en esta área lo tenemos por haber algunos expositores que, pretendiendo basarse en la palabra de Dios, aseveran que es imposible para el creyente en Cristo obedecer la ley de Dios en su totalidad, y que eso solo sería posible a partir de la segunda venida de Cristo en gloria, cuando la naturaleza humana caída del pueblo de Dios sea transformada en una naturaleza gloriosa, sin relación alguna con el pecado. Y que antes de que eso ocurra, Dios ni espera ni pide de su pueblo obediencia total a su ley, a su pacto, a sus mandamientos. Y que la razón por la que no pide tal cosa de sus hijos es porque, siendo Él justo, nunca pediría lo injusto. Es decir, que como según el concepto de estos expositores, al creyente en Cristo le es imposible obedecer la ley de Dios en su totalidad, entonces Dios, que es justo, no le pide ni espera de Él tal cosa. ¿Es esto así? Enseña la Biblia que la persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada por el Espíritu, la persona que ha experimentado la conversión, ¿está inhabilitada para obedecer la ley de Dios en forma total? Puesto de otra forma, enseña la Biblia que el pueblo de Dios, que pisa esta tierra antes de la ocasión de la segunda venida de Cristo en gloria, ¿no puede guardar la ley de Dios en su totalidad? Enseña la Biblia que Dios no pide ni espera obediencia total a todos sus mandamientos por parte de su pueblo, porque si pidiera esto de ellos sería un Dios injusto, puesto que les estaría pidiendo lo que no pueden hacer. Veamos, vamos por partes. En primer lugar, ¿pide y espera Dios que su pueblo obedezca a su ley?
algunos textos de orientación en esa área. Levítico 26, 3 y 4. Dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Notemos aquí cómo la obediencia a su ley es lo más natural que Dios espera de su pueblo, y por eso adjudica a esa obediencia que Él espera de ellos sus bendiciones. Y lo contrario también es cierto. Levítico 26, 15 dice: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. ¿Podría Dios expresarse en esta forma por la actitud de un pueblo desleal que no le obedece, cuando esa obediencia es imposible, y seguir siendo a la vez un Dios justo? ¿No está ese razonamiento fuera de todo sentido común? Otros textos que indican que la ley de Dios fue dada para ser guardada, y porque puede ser guardada, obedecida. Deuteronomio 6:17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Deuteronomio 8:6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. 13:4 del mismo. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz. A él serviréis, y a él seguiréis. 27:10 de Deuteronomio también. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Primero de Reyes 8, 57 y 58. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Salmo 119:4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Bien, textos en esa dirección, como podemos ver, sobreabundan en verdad. Es que no puede ser de otra forma. Dios dio su ley para que sea cumplida, no para que sea transgredida. El pensamiento en sí mismo de que Dios dio su ley, pero no para ser obedecida, traspasa en mucho la línea de la más elemental sensatez. Razón tiene la Escritura al decir: la sabiduría es justificada por sus hijos, según Mateo 11, 19b. Traigo esto a colación porque, por increíble que parezca, entre los expositores ya mencionados hay quienes sostienen con total frescura que la ley de Dios fue dada para ser transgredida. Ese es su propósito, para que al ser transgredida, entonces la gracia de Dios pueda abundar en perdón para el transgresor.
Y para ese razonamiento, el expositor al que me refiero pretende tener base bíblica. Él dice que su razonamiento está basado en Romanos 5:20, que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Inclusive, dicho expositor, animando al pecador a continuar en su estado, dice, no te preocupes cuando pecas, porque al hacerlo haces que la gracia abunde en perdón para ti. Personalmente he escuchado muchas herejías, pero pocas de ese nivel. Pero a todo esto, ¿qué fue entonces lo que quiso decir el apóstol Pablo con lo que quedó registrado en Romanos 5:20? ¿Qué quiere decir que la ley se introdujo para que el pecado abunde? ¿Significa eso lo que el expositor mencionado pretende? ¿Que la ley fue dada para ser transgredida? Veamos. En primer lugar, la ocasión a la que se hace referencia aquí es al momento en que es dada la ley de Dios en el Sinaí, mucho tiempo después de que ya existía oralmente. Para ese último detalle pueden mirar, si tienen interés, el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 6, la edición 1988, la página 527. También pueden mirar la Epístola a los Romanos de C.E.B. Granfield, la edición 1993, la página 110. Ahora bien, ¿por qué dice Pablo que la ley se introdujo en el Sinaí para que el pecado abunde? ¿Está diciendo él que la ley fue dada para que se la transgreda? No, por supuesto que no. El solo pensamiento es contradictorio y rebaja al autor de la ley al plano de lo ridículo. ¿Qué quiso decir Pablo entonces? Muy sencillo. En el contexto histórico al que se refiere esa declaración del apóstol, a saber, cuando la ley fue dada por escrito en piedra, muchos siglos después de la caída del hombre en pecado, tenía como parte de su propósito dar a conocer el estado, la condición del hombre caído. Abrir los ojos al hombre caído para que reconociera con total claridad la condición en que se encontraba, su condición de transgresor, a fin de que buscara solución a su mayor problema, el pecado. Originalmente, cuando Dios dio su ley a Adán antes de la caída de éste, ese propósito no estaba incluido, porque no había un pecado que señalarle a Adán. Y la ley solo tenía un propósito para Adán y sus descendientes si éste no hubiese caído. Ese propósito era que Adán conociera la voluntad de Dios para sí y para su descendencia. Esa voluntad estaba expresada en su ley, en la ley de Dios. Pero cuando la ley dada, ahora en piedras, en el Sinaí, se le da a Moisés para que la dé a su pueblo, ese acto de Dios de dar la ley por escrito a su pueblo tenía ahora un nuevo propósito, además del ya mencionado con Adán. Tenía ahora el nuevo propósito de dar a conocer al hombre caído su triste condición. Se le añadió ahora a la ley el propósito de agrandar el pecado ante la vista del hombre para hacer conciencia de su condición en él. Esto es sencillamente lo que el apóstol quiere decir, y nunca que la ley de Dios fue dada para ser transgredida. C.E.B. Granfield explicó de esta frase lo siguiente: la ley se introdujo para que el pecado abunde, traducida por él como con el fin de que el delito aumentase. Así la tradujo este escritor mencionado. Y dice él entonces en su libro Epístola a los Romanos, en la página 116-117, lo siguiente, refiriéndose a esta frase. Dice, afirma por supuesto, no todo el propósito de Dios al dar la ley, sino una parte importante de él,
de ese propósito. Un objeto intermedio, no la meta final de la acción divina al dar la ley. Dice, si el pecado que ya estaba presente y desastrosamente activo en la humanidad, aunque no claramente visible y definido todavía, habría de ser decididamente derrotado alguna vez, y los pecadores perdonados de un modo digno de la bondad y la misericordia de Dios y recreados en novedad de vida, en primer lugar se hacía necesario que el pecado aumentase en alguna parte entre los hombres en el sentido de hacerse claramente manifiesto. La ley fue dada entonces, continúa diciendo Granfield, con el fin de que el delito aumentase, con el objeto de que en un pueblo, por el bien de ellos y también para el de los demás, el pecado fuese conocido como tal. Pero aumentase abarca más todavía. Sigue diciendo, porque cuando el advenimiento de la ley hace que el pecado aumente en el sentido de hacerse manifiesto como pecado, también lo hace aumentar en el sentido de volverse más pecaminoso. Esto sucede porque la ley, al mostrarles a los hombres que lo que están haciendo es contrario a la voluntad de Dios, otorga al hecho de que persistan en hacerlo el carácter de desobediencia consciente y resuelta. Y termina diciendo, cuando se comprende esto, es posible ver que la ley, incluso con sus efectos aparentemente negativos y desastrosos, es para Pablo instrumento de la misericordia de Dios. Por su lado, el comentario Tyndale del Nuevo Testamento agrega, Pablo insiste reiteradamente en esta función de la ley que no solo revela el pecado, sino que lo activa por medio del mandamiento. No es que la ley sea pecado, sino que operando sobre la naturaleza carnal del hombre produce este efecto que es tan necesario como el diagnóstico del cirujano. Y de esta forma, como lo dijera don Ernesto Trenchard, la gracia se encausa vía la cruz para remediar el mal revelado o dado a conocer por la ley. El reformador Calvino, por su parte, explicó la frase para que el pecado abunde, diciendo, pienso que aquí se habla del aumento del conocimiento y de la obstinación, porque la ley pone delante de los ojos el pecado humano de tal manera que el hombre está obligado, lo quiera o no, a contemplar delante de sí la condenación que le está reservada. Por este medio, el pecado que de otra forma los hombres arrojarían a sus espaldas como si no lo vieran, toma su lugar en la conciencia y se hace sentir, deduciéndose que por la ley el pecado crece. En segundo lugar, hay que decir que Dios en su justicia dio su ley a su pueblo para que sea cumplida en su totalidad. ¿Qué queremos decir con eso? Que si Dios es justo, al esperar obediencia a una ley que se puede cumplir, entonces espera que esa obediencia sea completa, es decir, a todos sus mandamientos. ¿Por qué mencionar esto? Porque otra idea muy parecida a la ya mencionada, es decir, a la que enseña que la ley de Dios no se puede cumplir, es la que sostiene que la ley fue dada para ser obedecida. Sí, pero Dios no espera de seres caídos que esa obediencia sea total, a todos sus mandamientos y en forma completa, a cada uno de ellos. Esto, dicen ellos, porque el hombre caído, por más buenas intenciones que tenga de obedecer la ley de Dios, podrá hacerlo solo parcialmente, no en su totalidad. Siempre fallará en algo. No por causa de que él no quiera obedecer, sino por causa de su naturaleza pecaminosa. En el fondo, esta otra posición es la misma ya mencionada, que enseña que no le es posible al hombre caído obedecer la ley de Dios. Ni Dios espera que lo haga porque le es imposible. ¿Por qué decimos que es la misma? Porque no hay ninguna diferencia en decir que la ley es, o que
es imposible de cumplir para el hombre caído, a decir que sí puede guardarla el hombre, pero no totalmente. No hay ninguna diferencia en eso. ¿Por qué es esto así? Porque la enseñanza bíblica es que transgredir uno de los mandamientos de la ley de Dios equivale a transgredirla toda. El apóstol Santiago lo expresó así, en Santiago 2, 10 y 11. Pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. De paso, hay una pregunta que usted puede hacer a los defensores de esta segunda posición. La de que la ley sí fue dada para ser obedecida, pero que Dios ni pide ni espera que esa obediencia sea total, completa. La pregunta que usted puede hacer, que hasta hoy sigue sin respuesta, es: ¿cuál de los mandamientos es el que definitivamente no puede ser guardado en su totalidad? ¿Cuáles son los que sí se pueden guardar y cuáles son los que no? Esa pregunta echa por tierra de inmediato la posición mencionada, a menos que ya hayan encontrado la respuesta. Y si alguien la ha encontrado, yo personalmente le agradecería en gran medida que la comparta con este servidor, porque he hecho esa pregunta por más de 4 décadas y sigue sin respuesta. A todo esto, ¿qué enseña la Biblia? ¿Espera Dios de su pueblo que la obediencia a su ley sea total, completa y que sea a todos sus mandamientos? ¿O acepta Dios una obediencia parcial? Algunos textos al respecto. Éxodo 15, 26. Y dijo Dios: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si guardares, ¿cuántos? Todos sus estatutos, le dice él a su pueblo. Continuamos con algunos textos más, pero se nos fue el tiempo. Quedamos por aquí, avanzamos en la próxima sección.